Hay días en los que el alma se siente como si caminara en un valle oscuro, días en los que la angustia pesa más que el propio cuerpo y en los que las fuerzas parecen agotarse antes de empezar. Quizás ahora mismo estás luchando contra un miedo que no te deja dormir, una preocupación que no se va de tu mente o una batalla que nadie más entiende. Pero quiero decirte algo, no estás solo. En las páginas de la palabra de Dios hay promesas tan poderosas, que han sostenido a reyes perseguidos, a profetas exiliados y a hombres y mujeres que enfrentaron el dolor cara a cara. Promesas que hoy están vivas para ti. Estos 15 salmos no son solo poesía antigua. Son refugio para el que se siente débil, fuerza para el que ha perdido el ánimo, y esperanza para el que cree que ya no hay salida. Son palabras que te envuelven como un escudo, que levantan tu mirada y que susurran al corazón, aún hay esperanza. Hoy, te invito a escuchar con el corazón abierto. Deja que cada palabra penetre como agua en tierra seca, que la fe vuelva a encenderse en tu interior, y que descubras que, incluso en los tiempos de mayor dificultad, Dios sigue siendo tu abrigo, tu fortaleza y tu salvador. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que enfrentas tus batallas. Este es un recorrido por 15 salmos que han sido el ancla de los hijos de Dios en medio de la tormenta, y que hoy pueden ser el ancla para ti. 1. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En este versículo, David describe uno de los momentos más oscuros que una persona puede enfrentar, el valle de sombra de muerte. No se trata solo de la proximidad física a la muerte, sino de cualquier situación donde la amenaza, el peligro y el dolor parecen envolverlo todo. Un valle es un lugar bajo, rodeado de montañas, donde la luz del sol apenas llega. Así son las pruebas, momentos donde la luz de la esperanza parece ausente y cada paso se da con incertidumbre. Sin embargo, David declara que aún caminando por ese lugar, no sentirá temor. Y la razón no está en su propia fuerza, sino en la presencia inquebrantable de Dios. Este pasaje enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de peligro, sino la certeza de compañía. El miedo se alimenta de la soledad y de la sensación de que no hay salida, pero la fe se fortalece cuando recordamos que Dios está presente, incluso en los escenarios más desoladores. No es que el valle desaparezca, es que la presencia de Dios lo convierte en un camino transitable. Así, la promesa no es de evitar el valle, sino de atravesarlo sin quedar destruidos por él. David menciona dos elementos importantes, tu vara y tu cayado. En la cultura de los pastores de Israel, la vara era un instrumento de defensa, una especie de garrote para proteger al rebaño de depredadores. El cayado, en cambio, era una vara larga con un extremo curvo, usada para guiar a las ovejas, rescatarlas si caían o enderezar su camino. En otras palabras, Dios no solo protege de los enemigos visibles, sino que también guía con ternura cuando nos desviamos o tropezamos. Ambos instrumentos simbolizan el equilibrio perfecto entre autoridad y cuidado. Caminar por el valle de sombra de muerte no significa que Dios se aleje, sino que muchas veces es en ese mismo lugar donde más claramente sentimos su guía. La vara nos asegura que Él peleará por nosotros, y el cayado nos recuerda que, incluso en nuestra confusión, no perderemos el camino. Cada golpe de vara contra un enemigo invisible y cada suave tirón del cayado para enderezar nuestra senda es una prueba silenciosa de su amor. Este versículo también revela un principio espiritual importante. La sombra no es la muerte, pero se le parece. La sombra puede intimidar, pero no puede destruir. La sombra de un perro no puede morder, y la sombra de la muerte no puede tocar el alma que confía en Dios. Aunque el peligro se proyecte grande ante nosotros, en realidad es la luz de Dios detrás, que demuestra que el poder verdadero sigue estando en Él. Cuando enfrentamos diagnósticos médicos, problemas familiares, pérdidas irreparables o amenazas contra nuestra seguridad, el valle deja de ser una metáfora y se convierte en una realidad tangible.
Es en esos momentos donde este versículo pasa de ser poesía a convertirse en un ancla para el corazón. No se trata solo de recitarlo, sino de vivirlo, cada paso dado en la oscuridad con la certeza de que hay una mano invisible guiándonos. El no temeré mal alguno no significa que no habrá malas noticias, sino que ellas no tendrán la autoridad para gobernar nuestros pensamientos ni para dictar nuestro futuro. El miedo puede tocar a la puerta, pero no se le abre cuando la fe está sentada en la sala del corazón. Es una decisión consciente, no darle al temor más espacio del necesario, porque el dueño del camino es Dios. La presencia de Dios conmigo es el núcleo de esta declaración. La fe cristiana no promete ausencia de problemas, pero sí garantiza una presencia constante. En tiempos de soledad extrema, saber que el Creador del universo camina a nuestro lado cambia la forma en que enfrentamos el dolor. Esa compañía no es simbólica, es real. Se manifiesta en paz inexplicable, en fuerzas renovadas y en la certeza de que cada paso nos acerca a un lugar seguro. Muchos creyentes han experimentado que en sus momentos más oscuros, donde todo parecía perdido, una palabra de la Biblia, una oración o un susurro interior les devolvió la vida. Esa es la acción directa de la vara y el cayado de Dios, guiando y protegiendo incluso cuando el peligro es invisible para nosotros. Por eso, el valle se convierte en un aula de fe, donde aprendemos que Dios no solo es pastor en los prados verdes, sino también en las sendas más sombrías. Finalmente, este versículo es una invitación a caminar sin detenernos en medio del valle. David no dice me quedaré en el valle, sino aunque ande por él. El valle no es un lugar para vivir, es un camino que atravesar. Y cuando se atraviesa con Dios, siempre hay salida. El final del valle no depende de la velocidad, sino de la constancia de la fe. La meta no es evitar la sombra, sino salir al otro lado con un testimonio de que Dios estuvo presente en cada paso. 2. Salmo 34, 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Este versículo abre una ventana a la intimidad entre Dios y aquellos que confían en Él. No se trata de una oración silenciosa o indiferente, sino de un clamor, una expresión intensa, nacida desde lo más profundo del corazón, cuando las palabras comunes no alcanzan. El clamor no es solo un sonido, es el alma derramándose ante Dios. Y aquí, la promesa es clara. Cuando los justos claman, Dios no solo escucha, sino que actúa. La palabra justos no se refiere a personas perfectas, sino a aquellos que, aunque cometan errores, viven con el corazón inclinado hacia Dios y buscan su voluntad. Son hombres y mujeres que, aun en medio de debilidades, se esfuerzan por caminar en integridad. Este matiz es vital, porque nos recuerda que la respuesta de Dios no depende de una perfección inalcanzable, sino de una relación genuina y sincera con Él. El texto dice Jehová oye, y esa frase encierra un consuelo inmenso. Oír en este contexto no es simplemente percibir un sonido, sino atender con interés y disposición a responder. Es como un padre que, entre el ruido de una multitud, reconoce la voz de su hijo y corre en su auxilio. La atención de Dios no es generalizada, es personalizada. Él sabe cuando su hijo está clamando, incluso si ese clamor es apenas un susurro ahogado por las lágrimas. La promesa no se queda en la escucha, avanza hasta la liberación, y los libra de todas sus angustias. Esto no significa que Dios siempre elimine el problema de inmediato, pero sí que actúa para romper el poder que la angustia ejerce sobre el corazón. La liberación puede llegar como una salida milagrosa, como fuerzas renovadas para resistir, o como una paz inexplicable que supera el entendimiento humano. En tiempos de crisis, la angustia puede convertirse en una prisión invisible. La mente se llena de pensamientos repetitivos, el pecho se siente oprimido y el futuro parece una amenaza. Este versículo es como una llave espiritual que abre la puerta de esa prisión. Al clamar a Dios, no solo se busca un cambio en las circunstancias, sino un cambio en el estado del alma. Dios no solo libera del peligro físico, sino también de la desesperación interna.
Muchos testimonios en la vida cristiana confirman esta realidad. Personas que han estado al borde del colapso emocional han experimentado que, al levantar un clamor sincero, algo cambia dentro de ellas antes incluso de que cambie la situación externa. Esto se debe a que Dios responde primero en el corazón, infundiendo valor y esperanza, para luego abrir caminos donde parecía no haberlos. El versículo también nos enseña que no hay angustia demasiado pequeña ni demasiado grande para presentarla a Dios. A veces pensamos que nuestras preocupaciones no son lo suficientemente importantes para orar por ellas, pero el texto dice todas sus angustias. Esto incluye desde un temor personal hasta una crisis nacional. Dios no clasifica los problemas según su magnitud. Si duele al corazón de un hijo, importa al corazón del Padre. La liberación de Dios, sin embargo, no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Puede que esperemos que Él cambie a las personas a nuestro alrededor, pero Él decide cambiarnos a nosotros para que podamos vivir en paz aun cuando otros no cambien. Puede que queramos que Él quite la tormenta, pero a veces opta por darnos un refugio seguro en medio de ella. En cualquier caso, su respuesta siempre es perfecta. Cuando se entiende y se cree este versículo, la oración deja de ser una rutina y se convierte en un acto de fe viva. Clamar ya no es un recurso desesperado, sino una conversación íntima con un Dios que tiene el poder de transformar cualquier situación. La angustia deja de tener la última palabra, porque el corazón sabe que siempre hay un oído atento en el cielo. En última instancia, el Salmo 34, 17 nos recuerda que el clamor del justo nunca es en vano. Cada palabra, cada lágrima y cada suspiro son recogidos por Dios. Y aunque la respuesta no siempre llegue de la manera o en el tiempo que esperamos, la promesa permanece firme. Él oye, Él actúa y Él libera. Esa certeza es suficiente para seguir clamando aún en medio de las noches más largas. 3. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo abre con una declaración poderosa: Dios es nuestro amparo. La palabra amparo evoca la imagen de un refugio seguro, un lugar al que se corre en medio de la tormenta para encontrar protección. No es un simple lugar físico, sino un estado de seguridad que proviene de saber que estamos bajo el cuidado directo del Creador. En un mundo donde las crisis aparecen sin previo aviso, tener un refugio inamovible es un regalo que da paz al corazón. Decir que Dios es fortaleza amplía aún más la imagen. No es solo un refugio pasivo que nos esconde del peligro, sino una fuerza activa que nos sostiene cuando las piernas tiemblan. La fortaleza no siempre significa que los problemas desaparecen, sino que, en medio de ellos, el alma recibe un vigor sobrenatural para mantenerse en pie. Este tipo de fuerza no se agota, porque no depende de nuestra capacidad humana, sino del poder eterno de Dios. Luego el texto afirma que Dios es pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí hay una promesa de tiempo y respuesta. Dios no actúa con indiferencia ni demora injustificada. Su ayuda llega en el momento preciso, ni antes ni después, y aunque a veces sentimos que tarda, la realidad es que siempre llega a tiempo. La prontitud de su auxilio no se mide con nuestro reloj, sino con su perfecto conocimiento de cuándo y cómo intervenir. La palabra tribulaciones abarca mucho más que problemas evidentes. Incluye todo aquello que oprime el espíritu: preocupaciones financieras, conflictos familiares, enfermedades, injusticias y batallas internas que nadie más ve. El salmista no limita la promesa a ciertas dificultades, la abre para cualquier circunstancia que robe la paz. Esto significa que no hay situación demasiado complicada o insignificante para que Dios se involucre. Es importante notar que el versículo no dice Dios nos da amparo o nos presta fortaleza, sino que Él es nuestro amparo y fortaleza. La diferencia es crucial. No se trata de un recurso temporal que Él nos entrega para que lo usemos por nuestra cuenta, sino de su propia presencia habitando en nosotros. Cuando Dios mismo es nuestra defensa y nuestra fuerza, no hay enemigo ni circunstancia que pueda derribar lo que Él sostiene. En la vida real, esta verdad se prueba en los momentos más frágiles.
Cuando todo parece desmoronarse, descubrir que Dios es amparo significa tener un lugar donde descansar sin temor. Y cuando el cansancio emocional o físico amenaza con inmovilizarnos, encontrar que Él es fortaleza significa recibir energía renovada que no proviene del cuerpo, sino del espíritu. Es en estos momentos cuando el versículo deja de ser poesía para convertirse en experiencia personal. El pronto auxilio de Dios no siempre se manifiesta de forma visible o milagrosa de inmediato. A veces llega como una idea clara en medio de la confusión, una puerta que se abre de forma inesperada o una persona que aparece justo cuando más se necesita. En otras ocasiones, es la paz interior que llega sin explicación y permite atravesar la prueba sin perder la calma. En cualquiera de sus formas, su ayuda siempre está presente y es efectiva. Confiar en Dios como nuestro amparo y fortaleza implica una decisión diaria. No se trata solo de acudir a Él cuando la crisis es evidente, sino de mantener una dependencia constante, sabiendo que fuera de su protección la vida es frágil e inestable. Esto no significa vivir con miedo, sino con la certeza de que nuestra seguridad y nuestra fuerza no dependen de lo que tenemos, sino de quien está con nosotros. Este versículo también es una invitación a no apoyarnos en recursos humanos como si fueran nuestra última esperanza. Las personas pueden fallar, los planes pueden romperse y las circunstancias pueden cambiar en un instante, pero el carácter de Dios es inmutable. Él sigue siendo amparo, sigue siendo fortaleza y sigue estando presente, aunque todo lo demás se derrumbe. En definitiva, el Salmo 46, no es solo un texto para leer en tiempos de dificultad, sino una declaración para vivir cada día. Recordar que Dios es nuestro refugio seguro, nuestra fuerza inagotable y nuestra ayuda inmediata transforma la forma en que enfrentamos los desafíos. No es una promesa lejana, es una realidad que se hace tangible en cada corazón que decide confiar plenamente en Él. 4. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este versículo es una invitación directa, sencilla y profundamente liberadora. Echa sobre Jehová tu carga. No dice comparte o muéstrale tu carga, sino échala, con toda la fuerza de quien ya no puede más y necesita soltar. La imagen es la de alguien que lleva un peso excesivo. Al llegar al lado de Dios, lo deja caer a sus pies para que sea Él quien lo cargue. Esta acción requiere humildad, porque implica reconocer que no tenemos la fuerza suficiente para llevarlo solos. En la vida diaria, las cargas adoptan muchas formas. Preocupaciones por el futuro, deudas que ahogan, enfermedades que desgastan, relaciones rotas, culpas no resueltas o miedos profundos. Cada una de ellas se convierte en un peso que consume energía emocional y espiritual. El problema es que muchos intentan llevar esas cargas sin ayuda, creyendo que rendirse es señal de debilidad. Sin embargo, este versículo nos recuerda que soltar el peso en manos de Dios no es rendirse, sino confiar. Cuando el texto dice y Él te sustentará, habla de un cuidado activo y constante. El verbo sustentar implica alimentar, fortalecer y mantener firme. Dios no solo quita el peso, sino que también fortalece las piernas y el corazón para que sigamos caminando. No se trata únicamente de que la carga desaparezca, sino de que la persona reciba un nuevo aliento para continuar su jornada. El versículo añade, no dejará para siempre caído al justo. Esto significa que, aunque el justo pueda tropezar o caer, no permanecerá derribado. El para siempre es clave. Hay caídas temporales que sirven para enseñarnos dependencia y humildad, pero nunca son definitivas si confiamos en el Señor. Él mismo es quien extiende la mano para levantarnos y restaurarnos. En este pasaje, la justicia del justo no se basa en la perfección personal, sino en la relación con Dios. El justo es aquel que ha puesto su confianza en Él, que vive buscando su voluntad y que se refugia en su misericordia. Por eso, aunque enfrente pruebas intensas, tiene la garantía de que Dios no lo abandonará en el suelo. La invitación a echar la carga no es un acto pasivo, requiere una entrega intencional. A veces soltamos algo en oración, pero al rato volvemos a tomarlo,
preocupándonos nuevamente. Echar sobre Jehová la carga es dejar de manipularla o controlarla, reconociendo que la solución no depende de nosotros. Es un ejercicio de fe constante, a veces diario, a veces momento a momento. Liberar nuestras cargas a Dios también abre espacio en nuestro interior para recibir su paz. Cuando estamos sobrecargados, la mente está saturada y el corazón tenso, impidiendo escuchar la voz de Dios. Al soltar, creamos espacio para que Él nos hable, nos guíe y nos dé la dirección correcta. Así, no solo encontramos alivio, sino también claridad para tomar decisiones. Este versículo nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestras cargas. Él no se cansa de recibirlas, no se molesta porque acudamos una y otra vez, y nunca nos dice que las llevemos solos para hacernos más fuertes. Su fortaleza no se desarrolla cargando solos, sino aprendiendo a apoyarnos completamente en Él. En la práctica, echar la carga puede significar arrodillarse en oración, escribirle una carta a Dios, declarar en voz alta que confiamos en Él, o simplemente decir con sinceridad, no puedo más, toma esto en tus manos. Lo importante no es el método, sino la sinceridad con la que soltamos el peso. En conclusión, el Salmo 55, 22 nos enseña que no fuimos diseñados para cargar todo solos. Dios nos ofrece su fuerza y su cuidado a cambio de nuestra confianza. Cuando soltamos la carga en sus manos, no solo encontramos descanso, sino que también descubrimos que Él nos sostiene con un amor que nunca falla y con una fidelidad que nunca se agota. 5. Salmo 61, 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Este versículo es un grito de auxilio que nace de la lejanía, tanto física como espiritual. Desde el cabo de la tierra no es necesariamente un lugar geográfico, sino una expresión de sentirse en el punto más distante, aislado y lejos de toda seguridad. David describe una sensación que todos hemos experimentado alguna vez: estar tan apartados del lugar de paz que parece imposible regresar. Aún así, incluso desde esa distancia, su voz se eleva hacia Dios, reconociendo que la oración no conoce barreras geográficas ni emocionales. La frase «cuando mi corazón desmayare» revela un estado de agotamiento extremo. No se trata solo de cansancio físico, sino de un colapso interno, donde la esperanza parece desvanecerse y la fuerza emocional se agota. El corazón, que normalmente es símbolo de vida y vigor, aquí está debilitado, al borde de rendirse. Sin embargo, en ese estado, David no se encierra en el silencio, sino que clama, demostrando que incluso un susurro dirigido a Dios tiene poder. La petición «llévame a la roca que es más alta que yo» encierra una profunda revelación espiritual. La roca, en la Biblia, simboliza estabilidad, firmeza y seguridad. Pero no es cualquier roca, es una más alta que el propio David, lo que implica reconocer la necesidad de un lugar de protección que está por encima de sus capacidades. Este detalle muestra humildad, porque para llegar a esa roca se necesita que Dios mismo lo lleve, ya que no puede alcanzarla por sus propios medios. En tiempos de dificultad, la roca más alta representa un punto de vista diferente, un lugar donde las circunstancias se ven desde la perspectiva de Dios y no desde el miedo humano. Cuando estamos atrapados en el valle, nuestra visión es limitada y todo parece más grande que nosotros. Pero desde la roca, se ven los peligros con claridad y se comprende que nada está fuera del control divino. Este versículo también refleja que, a veces, no necesitamos que Dios cambie de inmediato nuestra situación, sino que nos eleve por encima de ella. No siempre se trata de que la tormenta se disipe, sino de que Él nos coloque en un lugar donde no pueda ahogarnos. En otras palabras, más que un escape rápido, lo que el corazón necesita es una fortaleza estable para resistir. La expresión «llévame» indica dependencia total. No dice «déjame escalar» o «enséñame a subir», sino «llévame», como un niño que pide ser alzado por su padre. En los momentos de debilidad extrema, no es la disciplina ni la estrategia lo que nos salva, sino la intervención directa de Dios. Reconocer esta dependencia no es debilidad,
sino sabiduría. En la vida real, esta roca más alta puede manifestarse de diferentes formas. Una palabra de aliento que llega en el momento justo, una paz interna que no se puede explicar, una oportunidad inesperada, o la fuerza para seguir adelante cuando no parecía posible. Lo importante es que siempre proviene de Dios y nunca de la autosuficiencia. El clamor desde el cabo de la tierra también nos enseña que no importa cuán lejos sintamos que hemos caído o nos hayamos alejado. Dios no necesita que nos acerquemos para escucharnos. Él se acerca a donde estamos para rescatarnos. Incluso cuando nuestras emociones nos dicen que estamos solos, su oído está inclinado hacia nuestro suspiro más débil. Este pasaje es, en esencia, un recordatorio de que hay lugares espirituales a los que solo se llega por intervención divina. No podemos alcanzar esa roca más alta con nuestros propios recursos, pero sí podemos pedirle a Dios que nos eleve hasta ella. Y una vez allí, descubrimos que lo que parecía un fin era en realidad el inicio de un nuevo nivel de fe y seguridad. En conclusión, el Salmo 61:2 es una oración para los momentos de agotamiento y distancia. Nos recuerda que, incluso cuando el corazón desmaya y nos sentimos al borde del colapso, aún hay una roca firme, más alta que nosotros, donde podemos estar seguros. Y lo más asombroso es que no tenemos que llegar solos. Dios mismo nos lleva. 6. Salmos 62, 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Este pasaje es una conversación íntima, no con otra persona, sino consigo mismo. El salmista habla directamente a su propia alma, ordenándole reposar en Dios. Esto nos muestra que, en tiempos de dificultad, muchas veces la batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. El alma, que representa la mente, las emociones y la voluntad, tiende a inquietarse, a preocuparse y a buscar soluciones humanas. Por eso, David le recuerda a su propia alma donde debe encontrar descanso: en Dios, y solamente en Él. El énfasis en solamente es clave. No dice en Dios y en mis planes, ni en Dios y en las personas que me ayudan, sino en Dios solamente. Esto no significa despreciar la ayuda humana, sino reconocer que la verdadera paz y la seguridad absoluta no provienen de nada ni de nadie más. En un mundo que ofrece 1000 opciones para calmar la ansiedad, desde distracciones temporales hasta promesas vacías, este versículo nos llama a volver a la fuente de esperanza que nunca falla. David declara: porque de Él es mi esperanza. La esperanza bíblica no es un simple deseo de que las cosas salgan bien, sino una certeza anclada en el carácter de Dios. No depende de la probabilidad, sino de la fidelidad divina. Cuando la esperanza se basa en las circunstancias, se quiebra fácilmente. Pero cuando está cimentada en Dios, permanece firme aunque todo alrededor se tambalee. El texto continúa: Él solamente es mi roca y mi salvación. La roca representa estabilidad, algo que no se mueve con las tormentas. La salvación, en este contexto, no es únicamente liberación del pecado, sino rescate de toda situación que amenaza con destruirnos. La combinación de estos dos conceptos es poderosa. Dios es al mismo tiempo el terreno firme bajo nuestros pies y la mano que nos saca de los lugares peligrosos. Luego dice: es mi refugio. El refugio es el lugar al que se corre cuando hay peligro. Pero a diferencia de los refugios humanos, que pueden colapsar o ser insuficientes, el refugio que es Dios es impenetrable. No hay enemigo, circunstancia ni fuerza espiritual que pueda atravesar las paredes de este lugar seguro. Y lo más maravilloso es que este refugio no está limitado por espacio físico, es la presencia de Dios misma. La frase final, no resbalaré, es una declaración de confianza absoluta. No significa que no enfrentaremos pruebas, sino que en Dios tendremos la estabilidad para no caer en la desesperación o en la destrucción. El resbalón aquí es espiritual y emocional. Perder la fe, abandonar la esperanza o dejarse arrastrar por el temor. David asegura que, mientras esté en el refugio de Dios, no caerá.
En la vida práctica, este versículo nos enseña que, cuando el alma se agita, debemos detenernos y recordarnos la verdad. A veces es necesario predicarle al corazón, repetir las promesas y reafirmar en voz alta dónde está nuestra confianza. Es un acto de disciplina espiritual que transforma la manera en que enfrentamos las dificultades. También nos recuerda que el reposo en Dios no es pasividad, sino una postura activa de confianza. No se trata de quedarnos inmóviles sin hacer nada, sino de trabajar, decidir y actuar desde la paz y la seguridad que da saber que Él tiene el control. El reposo en Dios es como navegar con una brújula confiable. Seguimos avanzando, pero con dirección segura. Este salmo también desafía nuestra tendencia a depender de cosas temporales para sentir seguridad. El dinero, la salud, las conexiones sociales o los planes personales pueden darnos una sensación pasajera de estabilidad, pero ninguno es infalible. Solo Dios puede sostenernos en todo momento y en cualquier circunstancia. En resumen, el Salmo 62, 5 y 6 es un recordatorio de que la paz y la esperanza no se encuentran buscando más recursos humanos, sino volviendo a la fuente eterna que es Dios. Cuando el alma aprende a reposar en Él, la vida deja de ser un constante vaivén de inseguridades y se convierte en un caminar seguro, confiado y firme. 7. Salmo 63, 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Este versículo es una declaración de gratitud y confianza absoluta en Dios. David no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, has sido mi socorro. No dice serás ni quizás pueda serlo, sino has sido, reconociendo que, en el pasado, Dios ya ha intervenido a su favor. Esta es una clave espiritual poderosa. Recordar lo que Dios ha hecho antes nos fortalece para confiar en lo que hará ahora. La memoria de su fidelidad pasada se convierte en combustible para la fe presente. La palabra socorro aquí implica ayuda inmediata, intervención en momentos críticos. No es un apoyo distante ni demorado, sino una asistencia que llega justo a tiempo para evitar el colapso. Es la imagen de un rescatador que llega antes de que el peligro cause un daño irreparable. David lo sabe bien, porque vivió persecuciones, traiciones y guerras, y en cada una de ellas pudo decir que Dios apareció como su auxilio más rápido y seguro. Luego, el salmista introduce una imagen tierna y protectora. En la sombra de tus alas me regocijaré. Esta metáfora, muy común en la poesía hebrea, evoca la figura de un ave que cubre a sus crías bajo sus alas para protegerlas del peligro y de las inclemencias del clima. No es solo protección física, sino también calor, cercanía y seguridad emocional. Bajo esas alas, el miedo pierde fuerza y la paz se restaura. Lo más impactante es que David no dice me refugiaré, sino me regocijaré. Esto implica que, aun en medio del peligro, bajo la cobertura de Dios no solo hay seguridad, sino también alegría. Es la diferencia entre estar a salvo por obligación y estar a salvo por amor. Cuando sabemos que el que nos protege es nuestro Padre, el corazón no solo descansa, sino que canta. Esta declaración también nos enseña que la confianza en Dios no debe basarse únicamente en lo que Él puede hacer en el futuro, sino en un reconocimiento constante de lo que ya ha hecho. Muchas veces, en las crisis, olvidamos las victorias pasadas y nos concentramos solo en el problema presente. Pero quien recuerda el socorro de Dios en otras batallas tiene un motivo sólido para no dejarse dominar por el temor. La sombra de sus alas no significa ausencia de tormenta, sino refugio dentro de ella. El viento sigue soplando, la lluvia sigue cayendo y el peligro puede estar cerca, pero el que está bajo esas alas sabe que nada lo alcanzará sin que Dios lo permita. Esto no es una fe ingenua, sino una fe fundamentada en la soberanía y el amor divinos. En la vida diaria, esta protección se manifiesta de muchas formas. Una decisión sabia que evita un desastre, una fuerza interior para enfrentar un día difícil, una respuesta inesperada a una oración, o simplemente la paz de saber que no estamos solos. Cada una de estas manifestaciones es una sombra de sus alas extendiéndose sobre nosotros. David, al escribir este salmo,
No estaba en un palacio ni en un lugar cómodo. Se encontraba en el desierto, huyendo y enfrentando peligro real. Esto nos recuerda que no necesitamos un ambiente perfecto para experimentar el gozo en Dios. A veces, la mayor alegría surge en medio de la dificultad, porque allí la presencia de Dios se percibe con mayor claridad. Este versículo también nos invita a una acción concreta: refugiarnos y alegrarnos en Dios antes de que llegue la crisis. Si aprendemos a reconocer su socorro en lo cotidiano, estaremos mejor preparados para confiar en Él en las grandes pruebas. El gozo bajo sus alas no es un refugio improvisado, sino un hábito cultivado en la vida espiritual. En conclusión, el Salmo 63:7 es un recordatorio de que Dios no es solo un protector pasivo, sino un socorro activo, cercano y constante. Y que bajo sus alas no solo encontramos seguridad, sino un gozo que ninguna circunstancia puede arrebatar. Allí, el miedo pierde su fuerza y el alma recobra su paz. 8. Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este versículo es una confesión honesta de fragilidad humana. Mi carne y mi corazón desfallecen, es reconocer que tanto el cuerpo como las emociones pueden llegar a un punto de agotamiento total. La carne representa nuestras fuerzas físicas, mientras que el corazón simboliza nuestros sentimientos y pensamientos más profundos. El salmista no disimula su debilidad. Por el contrario, la expone, entendiendo que admitir la vulnerabilidad es el primer paso para depender por completo de Dios. La expresión desfallecen no describe una simple fatiga, sino un estado donde las fuerzas parecen agotadas y el ánimo se quiebra. Es ese momento en el que el cansancio físico se combina con la presión emocional, creando una sensación de vacío y desesperanza. Aquí, el salmista nos recuerda que no importa cuán espiritual seamos, todos tenemos un límite humano que tarde o temprano alcanzamos. Pero el versículo no se detiene en la debilidad. Inmediatamente introduce un contraste poderoso: mas la roca de mi corazón es Dios. Aquí la palabra roca simboliza estabilidad, fortaleza y permanencia. El corazón puede desfallecer, pero si está apoyado en Dios como roca, no se derrumba por completo. La fe no niega el dolor ni el cansancio, pero afirma que, incluso en ellos, hay un fundamento inquebrantable. El salmista añade: y mi porción es Dios para siempre. La palabra porción en el contexto bíblico hace referencia a la herencia o la parte que corresponde a alguien. Decir que Dios es nuestra porción es reconocer que Él es lo más valioso que poseemos, más importante que cualquier bien material o logro personal. Mientras todo lo demás puede perderse, Dios permanece como la herencia eterna que nadie puede arrebatarnos. Este versículo es especialmente valioso para los momentos en los que sentimos que todo nos ha sido quitado. La salud puede deteriorarse, las relaciones pueden cambiar, las posesiones pueden desaparecer, pero el alma que tiene a Dios como porción sigue siendo rica. Esta riqueza no depende de las circunstancias, sino de la presencia inmutable de aquel que nunca se va. Reconocer a Dios como la roca y la porción implica aprender a descansar en su carácter más que en sus dádivas. Muchas veces buscamos a Dios por lo que puede darnos, pero este versículo nos invita a buscarlo por quien es Él. Cuando nuestra relación con Dios se basa en su persona y no solo en sus beneficios, nuestra fe se vuelve más resistente ante la adversidad. En la vida diaria, esto significa que aunque el cuerpo se enferme o las emociones se desgasten, el espíritu puede seguir firme si se sostiene en Dios. Incluso en la vejez, en la enfermedad o en la pérdida, hay una fuerza interior que no proviene de la carne ni del ánimo, sino de la comunión con aquel que es eterno. El contraste entre la debilidad humana y la fortaleza divina también nos recuerda que no estamos llamados a sostenernos solos. Pretender vivir como si fuéramos autosuficientes solo nos conduce al agotamiento. El descanso verdadero llega cuando aceptamos que nuestras fuerzas tienen un límite, pero las de Dios no. Este versículo también tiene un matiz de esperanza eterna. Decir para siempre es reconocer que la relación con Dios trasciende esta vida.
Él no es solo nuestra roca y porción mientras estemos aquí, sino que lo será por toda la eternidad. Esta perspectiva amplía nuestra visión y nos recuerda que las dificultades presentes son temporales frente a la gloria eterna que nos espera. En conclusión, el Salmo 73, 26 nos enseña a mirar más allá de nuestras fuerzas físicas y emocionales. Nos invita a poner el corazón sobre una roca que no se mueve y a valorar una herencia que no se pierde. Aunque todo lo demás falle, Dios permanece, y en esa verdad el alma encuentra su descanso más profundo y su esperanza más firme. 9. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este pasaje es uno de los más conocidos y reconfortantes de toda la Biblia, y comienza con una palabra clave, habita. No habla de visitar ocasionalmente a Dios, sino de vivir permanentemente en su presencia. Habitar implica permanecer, establecerse y hacer de un lugar nuestro hogar. Esto significa que la protección y el cuidado del Altísimo no son promesas automáticas para cualquiera, sino para aquellos que eligen permanecer cerca de Él en comunión constante. El abrigo del Altísimo es una imagen de intimidad y refugio. En la antigüedad, un abrigo era una cobertura física que protegía del calor, la lluvia o el frío. En sentido espiritual, es la cobertura de la presencia de Dios, donde el peligro no desaparece, pero queda fuera de nuestro alcance porque estamos bajo su resguardo. No se trata de un lugar físico, sino de un estado del alma que se mantiene bajo la protección de quien gobierna sobre todo. La expresión morará bajo la sombra del Omnipotente refuerza la idea de cercanía. Para estar bajo la sombra de algo o alguien, hay que estar lo suficientemente cerca como para que esa sombra nos cubra. Esto nos enseña que la protección divina no es lejana ni impersonal, sino que requiere proximidad espiritual. El Omnipotente es aquel que tiene todo poder, y su sombra es sinónimo de autoridad y seguridad. En el versículo 2, el salmista declara, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí vemos una decisión verbal y consciente de afirmar quién es Dios en su vida. Llamarle esperanza significa que toda su expectativa y confianza para el futuro están puestas en Él. No en personas, no en circunstancias, sino en Dios mismo. El término castillo mío es una metáfora militar. En tiempos antiguos, un castillo o fortaleza era el lugar más seguro en medio de un conflicto. Tenía murallas altas, puertas reforzadas y una ubicación estratégica para resistir ataques. Decir que Dios es nuestro castillo es reconocer que Él es nuestra defensa impenetrable contra cualquier ataque espiritual o emocional. La frase final, mi Dios, en quien confiaré, es una declaración de fe que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Confiar en Dios no significa que entendemos todos sus planes, sino que descansamos en su carácter, sabiendo que Él es bueno, fiel y soberano. Es una confianza que se reafirma cada día, especialmente cuando la vida presenta incertidumbre. En la vida diaria, este salmo nos invita a vivir de forma continua bajo la cobertura divina, no solo a buscarla cuando hay problemas. Muchas personas intentan refugiarse en Dios únicamente en los momentos de crisis, pero la verdadera seguridad proviene de mantener una relación constante con Él, de modo que cuando llegue la tormenta, ya estemos dentro del castillo. El concepto de habitar también nos recuerda que no basta con tener información sobre Dios, es necesario vivir en relación con Él. Habitar en su abrigo es orar con regularidad, meditar en su palabra, obedecer sus enseñanzas y depender de su dirección. Cuanto más tiempo pasamos bajo su sombra, más profunda se vuelve nuestra confianza. Este pasaje también nos enseña que la fe se fortalece al declarar en voz alta quién es Dios para nosotros. Al decir esperanza mía, castillo mío, mi Dios, el salmista no solo está hablando con Dios, sino también recordándose a sí mismo estas verdades. La proclamación verbal reafirma la fe y disipa el temor. En resumen, el Salmo 91,
1 y 2 nos revela que la verdadera seguridad está en permanecer cerca de Dios, no en correr hacia Él solo en tiempos de emergencia. Habitar bajo su abrigo y declarar que Él es nuestra esperanza y fortaleza transforma nuestra forma de enfrentar la vida. No importa cuán grandes sean las amenazas, si estamos bajo su sombra, estamos en el lugar más seguro del universo. 10. Salmo 91, 14 y 15. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. En estos versículos, es Dios mismo quien habla, y sus palabras suenan como una promesa personal y directa. No es el salmista describiendo a Dios, sino el Creador asegurando lo que hará por aquellos que le aman. El inicio es contundente, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto implica que no es un amor superficial ni ocasional, sino un afecto constante, una decisión de preferir a Dios por encima de todo lo demás. La respuesta divina a ese amor es igualmente poderosa: yo también lo libraré. La palabra librar aquí significa rescatar de peligro real, intervenir de manera que el daño no alcance. No se trata de una promesa genérica, sino de un compromiso específico de parte de Dios hacia quien ha decidido amarlo y confiar en Él. Este rescate puede ser físico, emocional, espiritual o incluso eterno. Luego añade: le pondré en alto. Esta frase transmite la idea de colocar a alguien en un lugar seguro, fuera del alcance del enemigo. No es solo un rescate momentáneo, sino una posición de protección continua. Estar en alto es también una imagen de honor. Dios eleva a aquellos que le aman, no por mérito propio, sino por la relación que tienen con Él. La razón de esta exaltación es clara: por cuanto ha conocido mi nombre. En la Biblia, conocer el nombre de Dios no es simplemente saber cómo se pronuncia, sino comprender quién es Él, conocer su carácter, su poder y su fidelidad. Es una relación profunda, donde no se le busca solo por lo que puede dar, sino por quién es. En el versículo 15, la promesa continúa: me invocará, y yo le responderé. Esto es una garantía de comunicación directa con el Creador. No hay intermediarios ni trámites, el Hijo habla y el Padre responde. Aunque la respuesta no siempre sea inmediata ni en la forma que esperamos, la certeza de que Dios escucha y actúa es un ancla para el alma. La siguiente frase es especialmente reconfortante: con él estaré yo en la angustia. Aquí Dios no promete eliminar todas las angustias antes de que lleguen, sino asegurar su presencia en medio de ellas. Su compañía no siempre significa que la tormenta desaparezca, pero sí que nunca la enfrentaremos solos. La presencia de Dios en medio del dolor cambia por completo la experiencia de la prueba. Luego dice: lo libraré. Esto refuerza la idea inicial, recordándonos que el rescate de Dios es seguro. A veces este rescate es inmediato y visible, y otras veces es un proceso en el que, paso a paso, Él nos saca del lugar de peligro. Pero siempre es un rescate completo, porque Dios no deja las cosas a medias. La última frase, y le glorificaré, es sorprendente. No solo habla de rescatar y proteger, sino de dar honor. Dios, en su gracia, eleva a la persona que ha pasado por la prueba y ha permanecido fiel. El sufrimiento no es el final de la historia. Hay una restauración que incluye honra, propósito renovado y testimonio para otros. En la vida práctica, estos versículos nos enseñan que la clave para experimentar esta protección y cuidado está en la relación personal con Dios. No es cuestión de religión formal ni de rituales vacíos, sino de un amor real y profundo hacia Él. Ese amor se expresa en obediencia, comunión y confianza diaria. En conclusión, el Salmo 91, 14 y 15 es una promesa divina en primera persona que abarca amor, rescate, protección, presencia y honra. Es Dios diciendo: si me amas y confías en mí, yo me encargaré de tu vida en cada etapa, incluso en la angustia. Y esta seguridad, más que cualquier otra cosa, es el fundamento para vivir sin temor en un mundo incierto. 11.
Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Este versículo es como un espejo para el alma en tiempos de ansiedad. La multitud de mis pensamientos describe esos momentos en los que la mente está tan cargada que parece un enjambre incontrolable. Pensamientos que se repiten, que se atropellan unos a otros, que no dejan descansar ni de día ni de noche. Es el ruido interno que muchas veces resulta más agotador que cualquier lucha externa. La frase dentro de mí enfatiza que este es un conflicto interno. No siempre son problemas visibles. A veces, desde fuera, todo parece estar en orden, pero dentro hay un torbellino de preocupaciones, dudas y temores. El salmista no oculta esta lucha, sino que la reconoce abiertamente, dándonos permiso para admitir que también nosotros pasamos por batallas mentales que no siempre podemos explicar a los demás. En medio de esa multitud de pensamientos, aparece la intervención divina, tus consolaciones alegraban mi alma. No dice que Dios eliminó todos los problemas de inmediato, sino que trajo consuelo en medio de ellos. Las consolaciones de Dios no son meras palabras de ánimo, sino verdades profundas que penetran en lo más íntimo, trayendo paz donde antes había inquietud. La palabra consolaciones sugiere más de una forma de alivio. Dios puede consolar a través de su palabra, de la oración, de una canción que llega en el momento preciso, de una persona que nos recuerda sus promesas, o incluso de un silencio lleno de su presencia. Lo importante es que estas consolaciones no dependen de que la situación cambie, sino de que Él está presente. El efecto de estas consolaciones es alegrar el alma. Esto es sorprendente, porque muestra que es posible tener gozo aun cuando los problemas siguen allí. No es una alegría superficial ni forzada, sino un gozo profundo que nace de saber que Dios tiene el control y que nada escapa de sus manos. Es una alegría que convive con la realidad del dolor, pero que la trasciende. Este versículo también nos enseña que no podemos evitar que lleguen pensamientos perturbadores, pero sí podemos decidir a qué voz le damos más peso. La multitud de pensamientos puede ahogar la fe si la dejamos sin alimento, pero si dejamos que las consolaciones de Dios hablen más fuerte, la paz terminará imponiéndose. En la vida diaria, esto significa que cuando la mente se sienta invadida por preocupaciones, debemos detenernos y buscar deliberadamente las consolaciones de Dios. Puede ser abrir la Biblia y leer un pasaje, cantar una alabanza, orar con sinceridad o simplemente quedarnos en silencio, dejando que el Espíritu Santo nos recuerde que no estamos solos. También es importante entender que esta alegría del alma no es automática. Es fruto de una relación constante con Dios. Si no llenamos el corazón de sus palabras y de su presencia en los tiempos de calma, será más difícil encontrar consuelo cuando lleguen las tormentas internas. La preparación espiritual es clave para resistir el peso de la multitud de pensamientos. La honestidad del salmista al escribir este versículo nos recuerda que la vida de fe no es una vida libre de preocupaciones, sino una vida en la que las preocupaciones son enfrentadas con la verdad y el consuelo de Dios. Es un recordatorio de que la batalla de la mente es real, pero que hay un arma efectiva para ganarla: las consolaciones que vienen de Él. En conclusión, el Salmo 94, 19 nos muestra que en medio del caos interno, Dios tiene la capacidad de traer calma y gozo. Que su consuelo no es una idea bonita, sino una fuerza real que transforma la manera en que enfrentamos los pensamientos más oscuros. Y que, cuando dejamos que su voz sea más fuerte que la multitud en nuestra mente, el alma encuentra reposo y alegría verdadera. 12. Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Este versículo abre con una comparación que conmueve: la compasión de un padre hacia sus hijos. La palabra compadece no se refiere a un sentimiento de lástima superficial, sino a un amor que entiende, protege y actúa en favor del ser amado. Así como un padre se inclina para levantar a su hijo cuando tropieza, Dios se inclina hacia nosotros en nuestras debilidades.
No nos observa desde la distancia con indiferencia. Se involucra en nuestra vida con ternura y cuidado. La compasión de Dios está dirigida a los que le temen. El temor aquí no es miedo paralizante, sino un respeto profundo, reverencia y reconocimiento de su autoridad. Temor de Dios es vivir conscientes de su presencia y en obediencia a sus mandamientos. Es a estas personas que Dios mira con especial cuidado, sabiendo que su amor hacia Él se refleja en su deseo de agradarle. El texto dice, porque Él conoce nuestra condición. Esto significa que Dios no tiene una expectativa irreal sobre nosotros. Sabe exactamente cuáles son nuestras fuerzas, nuestras limitaciones y nuestras luchas internas. No espera que seamos perfectos, sino que seamos sinceros en nuestro caminar con Él. Esta comprensión divina es un bálsamo para quienes sienten que fallan constantemente. La frase "se acuerda de que somos polvo" nos recuerda nuestra fragilidad humana. Desde la creación, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, quedó establecida nuestra naturaleza vulnerable. Somos temporales, frágiles y dependientes. Sin embargo, esta verdad no es motivo de condena, sino de gracia. Dios no exige de nosotros lo que no podemos dar, sino que nos ofrece su fuerza para suplir nuestra debilidad. Esta perspectiva nos libera de la presión de aparentar ante Dios. No tenemos que fingir ser más fuertes de lo que realmente somos, porque Él ya conoce nuestra verdadera condición. Esto nos da libertad para acercarnos con honestidad, confesando nuestras caídas y recibiendo su ayuda sin temor al rechazo. La comparación con el Padre también nos habla de disciplina amorosa. Un buen padre no permite que su hijo haga lo que quiera sin consecuencias, pero tampoco lo abandona cuando se equivoca. De la misma manera, Dios nos corrige para nuestro bien, pero siempre desde un lugar de amor incondicional. Su compasión y su justicia trabajan juntas para formarnos en carácter. En la vida diaria, este versículo nos invita a cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. En lugar de medir nuestro valor por nuestros logros o fracasos, debemos recordarnos que somos hijos de un Padre que nos entiende y nos ama en medio de nuestras imperfecciones. Esto nos da seguridad y nos motiva a seguir creciendo sin miedo a caer. También nos enseña a tratar a los demás con la misma compasión que Dios nos da. Si Él conoce la fragilidad humana y aún así nos ama, ¿quiénes somos nosotros para exigir perfección de los demás? La compasión recibida se convierte en compasión compartida, y así reflejamos el corazón de Dios en nuestras relaciones. Este pasaje es un recordatorio poderoso para los momentos en que sentimos que no damos la talla. Cuando la voz del enemigo nos acusa y la culpa amenaza con hundirnos, podemos recordar que Dios nos mira con compasión, no con desprecio. Él sabe que somos polvo, pero en sus manos, ese polvo se convierte en algo valioso y eterno. En conclusión, el Salmo 103, 13 y 14 nos muestra un Dios que combina perfectamente su grandeza con su ternura, que no olvida quiénes somos, que entiende nuestras limitaciones y que nos ama con un amor que no se apaga, y que, como un buen padre, nos levanta, nos forma y nos guarda, no por lo que podemos ofrecerle, sino porque somos suyos. 13. Salmo 118, 5 y 6. Desde la angustia invoqué a JH, y me respondió JH, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este versículo comienza con una situación límite. Desde la angustia invoqué a JH. La palabra angustia transmite la idea de estar en un lugar estrecho, atrapado, sin salida. Es esa sensación de presión interna y externa donde las opciones parecen agotarse. El salmista no oculta su condición, sino que reconoce que estaba en un punto crítico, y desde allí levantó su voz a Dios. Esto nos recuerda que no es necesario esperar a estar fuertes o tranquilos para orar. La verdadera oración muchas veces nace en medio de la desesperación. La respuesta de Dios es inmediata y poderosa, y me respondió JH, poniéndome en lugar espacioso. Pasar de un lugar estrecho a un lugar amplio es una imagen de liberación y respiro. El lugar espacioso simboliza libertad, amplitud de posibilidades,
seguridad y descanso. Dios no solo saca al salmista de la angustia, sino que lo coloca en un espacio donde puede moverse sin temor a quedar atrapado otra vez. Esta liberación también es emocional y espiritual. Hay prisiones invisibles hechas de miedo, culpa o ansiedad, que oprimen tanto como las circunstancias físicas. El lugar espacioso que Dios da no siempre es geográfico. Muchas veces es un estado interno de paz y confianza que rompe las cadenas invisibles que nos oprimían. Luego, el salmista declara, Jehová está conmigo. Aquí ya no habla solo de lo que Dios hizo, sino de quién es Dios para él en el presente. La compañía de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad tangible para el corazón que cree. Saber que Él está con nosotros cambia la forma en que enfrentamos los desafíos, porque la soledad es uno de los mayores potenciadores del miedo. La siguiente frase, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, es una declaración de valentía basada en la presencia de Dios. El temor al hombre puede tomar muchas formas: miedo a la opinión ajena, a la traición, a la injusticia, a la persecución o al rechazo. Pero cuando sabemos que el Creador del universo está a nuestro lado, la amenaza humana pierde su poder absoluto. Este versículo también nos enseña que la fe se fortalece cuando recordamos las intervenciones pasadas de Dios. El salmista no habla desde la teoría, habla desde la experiencia de haber clamado, haber sido escuchado y haber sido rescatado. Cada experiencia de liberación se convierte en un pilar para confiar más en el futuro. En la vida diaria, esta verdad nos invita a cambiar el enfoque. En lugar de quedarnos mirando el estrecho callejón de la angustia, debemos dirigir nuestra atención al Dios que puede colocarnos en un lugar amplio. Esto no significa ignorar el problema, sino reconocer que no es más grande que el poder de aquel que está con nosotros. También es un llamado a proclamar la presencia de Dios en voz alta, como hace el salmista. Decir Jehová está conmigo no solo es un acto de fe, sino también un recordatorio para nuestro propio corazón y una declaración contra las mentiras del miedo. Hablar la verdad de Dios debilita la fuerza de la mentira que quiere paralizarnos. El contraste entre la angustia y el lugar espacioso nos recuerda que ninguna situación es definitiva cuando Dios interviene. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana puede convertirse en un espacio de libertad y oportunidad. El que ayer estuvo oprimido puede convertirse en testigo de la amplitud y la paz que Dios da. En conclusión, el Salmo 118, 5 y 6 es un testimonio de que Dios responde a los que claman desde la angustia, y que su respuesta no solo libera, sino que coloca en un lugar seguro y amplio. Vivir con la certeza de que Él está con nosotros es la clave para enfrentar cualquier amenaza humana sin temor. 14. Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Este versículo comienza con un gesto físico que también es espiritual. Alzaré mis ojos a los montes. En la cultura bíblica, los montes representaban lugares de fortaleza, refugio y también de adoración. Sin embargo, el salmista no mira a los montes como su solución final, sino que usa ese acto para reflexionar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta honesta, nacida en medio de la necesidad, que todos nos hacemos en algún momento cuando no vemos salida. La pregunta no es de desesperanza, sino de enfoque. El salmista observa las alturas, pero no se queda ahí. Entiende que, aunque los montes sean impresionantes, su ayuda no proviene de la creación, sino del Creador. Esta es una lección importante. Podemos admirar los recursos visibles, pero debemos poner nuestra confianza en la fuente invisible que los sostiene. La respuesta es clara y firme: mi socorro viene de Jehová. Aquí, la palabra socorro implica auxilio en medio de peligro, ayuda en circunstancias críticas y apoyo constante. No es solo un rescate ocasional, sino una presencia activa que interviene para sostener y proteger. Esta certeza nace de una relación previa con Dios, de conocer su carácter y su fidelidad. El salmista añade una descripción que refuerza la confianza: que hizo los cielos y la tierra.
Recordar que nuestro socorro proviene del Creador de todo lo que existe amplía nuestra perspectiva. Si Dios tiene el poder de formar galaxias, levantar montañas y establecer los océanos, ¿cómo no podrá intervenir en nuestra vida? El problema que enfrentamos, por grande que parezca, es pequeño comparado con el poder del que hizo el universo. Este versículo nos enseña que la dirección de nuestra mirada en tiempos de dificultad determina nuestra fortaleza. Si miramos solo al problema, la angustia crece. Si miramos a los recursos humanos, podemos desanimarnos, pero si levantamos la vista hacia Dios, encontramos esperanza. No se trata de negar la realidad, sino de verla desde una perspectiva mayor. En la vida práctica, alzar los ojos puede significar detener la rutina para orar, abrir la Biblia en busca de dirección, o simplemente recordar conscientemente quién es nuestro Dios. Es un acto intencional de mover el enfoque del corazón desde la circunstancia hacia la fe. Este cambio de enfoque no siempre altera la situación de inmediato, pero sí transforma la forma en que la enfrentamos. También hay un matiz de humildad en esta declaración. Reconocer que nuestro socorro viene de Dios implica aceptar que no podemos salvarnos a nosotros mismos en todas las situaciones. La autosuficiencia puede ser un obstáculo para experimentar el poder de Dios, porque mientras creamos que podemos resolverlo todo solos, no acudiremos a Él con dependencia genuina. Este pasaje nos recuerda que el socorro de Dios es personalizado. Él no ofrece ayuda genérica. Su intervención se adapta a nuestra necesidad específica. Así como un padre sabe exactamente cómo socorrer a su hijo según el peligro que enfrenta, Dios sabe cuándo actuar con fuerza inmediata y cuándo darnos la paz para esperar su respuesta. El contraste entre la grandeza del Creador y la intimidad de su ayuda es uno de los tesoros de este versículo. Es asombroso pensar que el mismo Dios que gobierna el cosmos también está atento al clamor de un corazón atribulado. No es un poder distante, sino cercano y tierno a la vez. En conclusión, el Salmo 121, 1 y 2 nos llama a levantar la mirada por encima de las circunstancias, a recordar que nuestra ayuda no depende de las limitaciones humanas, sino de un Dios todopoderoso y personal. Y cuando esta verdad se arraiga en el corazón, el temor cede su lugar a la paz y la confianza, incluso antes de que llegue la solución visible. 15. Salmo 138, 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Este versículo comienza con una realidad que todos enfrentamos: si anduviere yo en medio de la angustia. No dice si llegara o si por casualidad ocurriera, sino que asume que en algún momento el creyente caminará en medio de situaciones que oprimen el alma. La angustia aquí no es solo una emoción, sino un estado en el que el peligro, la presión y el dolor parecen cerrar el camino por todos lados. La promesa divina frente a esta realidad es poderosa: tú me vivificarás. Vivificar significa devolver la vida, renovar las fuerzas y reavivar el ánimo. No se trata simplemente de sobrevivir a la angustia, sino de salir de ella con vida renovada. Dios no solo evita que nos hundamos, sino que nos da un nuevo impulso para seguir adelante, incluso cuando pensábamos que ya no podíamos más. El texto continúa: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. La ira de los enemigos puede manifestarse de muchas maneras: ataques directos, palabras hirientes, injusticias o persecuciones. Pero el salmista confía en que la intervención de Dios no será pasiva. Extenderás tu mano es un gesto de autoridad, protección y poder. Es la imagen de un padre que se interpone entre el peligro y su hijo, asegurando que el daño no pase más allá de lo que él permite. La frase final, y me salvará tu diestra, añade un detalle importante: la diestra, en la Biblia, representa el lugar de poder y fuerza. La salvación de Dios no es débil ni parcial, sino poderosa y definitiva. Cuando Él actúa con su diestra, no queda duda de que la victoria no proviene de nuestras habilidades, sino de su intervención sobrenatural. Este versículo es un recordatorio de que Dios no se limita a observar nuestra angustia desde la distancia. Él se involucra de manera activa y personal. La vivificación,
La defensa y la salvación son acciones que demuestran que su amor es dinámico y su poder constante. No importa cuán intensa sea la oposición o el dolor, la mano de Dios es suficiente para revertir la situación. En la vida práctica, esto significa que cuando enfrentamos momentos de agotamiento físico, emocional o espiritual, podemos acudir a Dios con la certeza de que Él tiene el poder de revivir lo que en nosotros parece muerto. Esa renovación puede llegar en forma de paz, de una nueva visión, de una fuerza interior inesperada o incluso de una solución visible al problema. También nos enseña que la presencia de enemigos no es señal de ausencia de Dios. De hecho, muchas veces es en la presencia de la oposición donde más claramente vemos su protección. Su mano extendida no siempre elimina inmediatamente la amenaza, pero sí impide que ésta nos destruya. La promesa de me salvará tu diestra también apunta a la victoria final. Puede que el proceso sea difícil y largo, pero el desenlace está asegurado para aquellos que confían en Él. La diestra de Dios no se acorta, no pierde fuerza con el tiempo ni falla en su propósito. Este versículo nos invita a caminar con una fe que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que, en medio de ellos, Dios tiene el poder de darnos vida y salvarnos. Así, la angustia deja de ser un callejón sin salida y se convierte en un escenario donde la gloria de Dios puede manifestarse con más fuerza. En conclusión, el Salmo 138:7 nos recuerda que no importa cuán profundo sea el valle de angustia, Dios es capaz de revivirnos, protegernos y salvarnos con el poder de su mano. Y cuando entendemos esto, caminamos con la confianza de que, aunque la batalla sea intensa, el resultado siempre estará en manos del que nunca pierde. En cada uno de estos salmos hemos visto que la vida no es un camino libre de valles, tormentas o angustias. El dolor, la incertidumbre y la soledad son parte del viaje humano. Pero también hemos descubierto que, en medio de esas realidades, hay una verdad que no cambia. Dios está presente. No como un espectador distante, sino como un Padre que protege, guía y sostiene. Cada versículo nos ha recordado que no caminamos solos, que hay una roca firme cuando todo se tambalea, un refugio seguro cuando arrecia la tormenta, y una mano extendida que no se cansa de levantarnos. Que aunque la mente se llene de pensamientos oscuros, sus consolaciones son más fuertes, y que aunque la angustia nos oprima, su diestra poderosa nos rescata. Estos salmos no son solo palabras antiguas, son promesas vivas. Siguen vigentes porque el Dios que las inspiró sigue siendo el mismo que abrió caminos para David, que fortaleció a su pueblo en la aflicción y que levantó a los que pensaban que ya no podían más, es el mismo que hoy escucha tu clamor. No importa si hoy te sientes en un callejón sin salida, si la carga es demasiado pesada, o si la noche parece no terminar. El Señor que hizo los cielos y la tierra sigue siendo tu socorro. Él conoce tu condición, sabe que eres polvo, pero en sus manos eres obra valiosa, cuidada y amada. Por eso, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda que Jehová está contigo. Cuando la tristeza intente apagar tu fe, recuerda que su amor es inquebrantable. Y cuando el enemigo te diga que no hay salida, levanta la voz y declara: mi Dios es mi refugio, mi fortaleza y mi esperanza eterna. Que estos 15 salmos no se queden en tu memoria como simples lecturas, sino que se conviertan en anclas para tu corazón. Que cada vez que la vida intente empujarte hacia el abismo, las palabras de estos versículos te devuelvan al lugar espacioso donde la paz de Dios reina. Y sobre todo, recuerda que la presencia de Dios no solo te sostiene en el día de la prueba, sino que también te prepara para ver su gloria en la victoria. Porque lo que hoy parece una batalla interminable, mañana será un testimonio que fortalecerá a otros. Así que no te rindas. No dejes que la angustia tenga la última palabra. Camina sabiendo que aquel que prometió estar contigo en la angustia cumplirá su palabra. Él es tu abrigo, tu sombra, tu roca, tu castillo y tu salvador. Que este mensaje te acompañe en cada temporada de tu vida y que, en todo momento, puedas decir con seguridad: Jehová es mi socorro, no temeré.
Si estas palabras han tocado tu corazón y quieres seguir fortaleciendo tu fe con más mensajes como este, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún nuevo contenido, porque cada semana compartimos enseñanzas y reflexiones que pueden cambiar tu vida. Y si conoces a alguien que hoy necesita escuchar una palabra de esperanza, compártele este video. Recuerda, la palabra de Dios siempre llega en el momento justo, y quizás tú seas el puente para que alguien más reciba ánimo hoy.